pequeña oración antes de empezar. Glorificar tu santo nombre, Padre de amor. En esta hora, Señor, ruego que me escondas detrás de tu presencia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, que me use como instrumento, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Que todo lo que salga de mis labios, Señor, sea para edificación de tu pueblo, Señor. Pero que no sean palabras mías, Señor, que no sean palabras vacías, Señor, sino que sean palabras que provengan de ti, llenas de poder, llenas de tu Santo Espíritu, Señor. Y te ruego en esta hora, Señor, que abras los corazones de mis hermanos aquí presentes, de aquellos que estarán en las redes sociales, Señor, que sus oídos estén dispuestos a escuchar tu palabra, tus consejos, Señor, y que su corazón esté presto a atesorarlos y a llevarlos por obra. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El título de la séptima del capítulo 7 de este precioso libro es Una humildad que se sacrifica. Antes que nada, y dicho de paso, sigamos orando por el pastor, que es autor de, bueno, el autor es Dios, pero él es el instrumento que el Señor usó para esta obra. Como sabemos, él está delicado de salud, pero bueno, Dios obrará en la vida de él. Una humildad que se sacrifica. El libro nos muestra en este capítulo quién es la persona que se humilló. Bueno, sí, la persona que se humilló en ese momento. Que no desestimó humillarse a sí mismo. Habla de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro mayor ejemplo de humildad, de humillación, pero no de humillación como el mundo la pinta, porque el mundo pinta la humillación, o muchas veces nosotros como seres humanos pintamos la humillación como para sobajar a alguien, para hacerlo sentir mal. Pero el Señor Jesucristo, cuando la palabra del Señor nos habla de que Él se humilló a lo sumo, habla de esa humildad que Él tenía para poder bajarse al nivel donde nosotros nos encontramos, al nivel de esa época donde el pueblo de Israel se encontraba, para poder interactuar no solamente con su pueblo, sino con otras tantas naciones y poder reflejar ese amor, esa humildad, esa calidez que solo puede provenir del Señor. El libro nos dice las actitudes de los discípulos antes de Pentecostés fueron dramáticamente diferentes de sus actitudes después de Pentecostés. Yo ruego al Señor. La palabra del Señor nos habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana ya fue en el Pentecostés. Y yo ruego al Señor que la lluvia tardía llegue pronto a nuestras vidas. Porque este capítulo, al leerlo, me enseña que en ese tiempo los discípulos tenían todavía, a pesar de que convivían con el Señor Jesucristo día a día, a pesar de que decidieron seguirle y recibieron el llamado del Señor, ellos muy en su interior todavía tenían ese yo muy arraigado. Y entonces yo lo trasladé hacia mi vida. Y en esta noche yo quiero que ustedes lo trasladen a su vida. ¿Qué tan arraigado tenemos nosotros nuestro yo todavía? Que no hemos permitido que a través del poder que emana del Señor pueda penetrar en nuestro ser de tal modo que nuestro carácter sea transformado a la semejanza del Señor. 10 días en el aposento alto produjeron una diferencia marcada. El Evangelio de Lucas menciona que poco antes de la muerte de
Jesús, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto lo encontramos en Lucas 22-24. Esto sin duda no parece la descripción de un grupo de hombres a los que se les ordenó ejemplificar el amor de Cristo en las ciudades y pueblos que se les pidió que alcanzaran con el mensaje de la cruz. No parece ser una comunidad de creyentes a la que se les pueda confiar el poder del Espíritu Santo para trastornar el mundo entero. Muchas veces veo a mi alrededor y yo digo, Señor, ayúdanos. Ayúdame a mí primeramente a reflejar tu carácter, porque soy pecadora y porque a pesar de que he aceptado tu llamado, muchas veces me cuesta trabajo, la mayor parte del tiempo, me cuesta trabajo humillarme y sujetarme a ti. Yo no sé si alguno de ustedes pasa por esa lucha también, pero bueno, yo lo hablo desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Aquí habla de una palabra: trastornar al mundo entero. Cuán maravilloso será que el día en que el mundo sea trastornado por el amor de la cruz, por ese amor infinito que el Señor Jesucristo demostró en esa cruz del Calvario. Que podamos trastornar el mundo entero con su predicación. Las ambiciones personales en ese momento dominaban el pensamiento de los discípulos. ¿Motivados por qué, hermanos? Por el lucro personal. Estaban mucho más interesados en lo que recibirían por seguir a Cristo que en darse a sí mismos en un servicio desinteresado. Este mundo está lleno de iglesias y de creencias, de religiones. Y muchas de esas transgiversan mucho el mensaje del Señor. Y muchos, lamentablemente, siguen al Señor creyendo que les prometen que van a obtener riquezas materiales. Y pues bueno, el Señor nos puede dar todas las cosas porque Él es el dueño de todo. Pero Él lo que quiere darnos es riqueza espiritual. Riqueza que nos lleve paz y tranquilidad a pesar de las vicisitudes. Y la palabra del Señor también nos recuerda: no me des mucho para que me olvide de ti, pero tampoco me des poco para que te mande. El Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos, ni más ni menos. Ojalá y nosotros podamos dar ese servicio desinteresado y no estemos buscando vanagloriarnos o estemos buscando ser aplaudidos o la pompa, porque la honra y la gloria siempre va a ser del Señor. Amén. Para Él siempre va a ser así. Amén. Nosotros no somos nada, Señor. Tenían la seguridad de que estaban listos para gobernar con Cristo en su próximo reino y anhelaban la preeminencia. Que el Señor arranque de nuestro corazón esos deseos y en algún momento hemos dejado que brille un poquito ese sentir en nosotros, ¿no, hermanos? La seguridad de Pedro desbordaba cuando se atrevió a decir que estaba dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Muchas veces en el mundo hay un dicho que dice que el pez por su propia boca muere. Y muchas veces cuando nuestra boca esboza palabras, no lo hace de lo que el Señor nos llama, de lo que el Señor introduce en nosotros. Nuestra humanidad a veces sigue muy arraigada. No hablemos por hablar. Pidámosle dirección y sabiduría al Señor para que muchas veces le prometemos al Señor y a la vuelta de la esquina se nos olvida lo que le prometemos. No hablemos por hablar, hermanos. Que el Señor nos ayude a
servirle fielmente, siempre estando seguros de que todo lo que acontezca y todas las almas que lleguen a los pies de Cristo no será por nosotros, sino por el poder de su Espíritu Santo. Según el Evangelio de Pedro, le aseguró a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En la lucha por el primer lugar, estos discípulos no comprendieron la esencia del Evangelio. Parecía que hicieron oídos sordos a las palabras de Jesús: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro único ejemplo, no hay para dónde. Si no tenemos la mirada fija en Cristo y en lo que Él nos mostró a través de su palabra y nos sigue mostrando cada día, estamos perdidos, hermanos. Estamos igual que los discípulos antes del Pentecostés. Pero bueno, también la palabra del Señor nos dice que en Pentecostés cambió totalmente todas las cosas. Durante los 10 días que estuvieron los discípulos en el aposento alto, examinaron cuidadosamente su corazón. Comprendieron su debilidad y rogaron por fuerzas. Se dieron cuenta de sus fragilidades y buscaron el poder perdurable de Jesús. Reconocieron su egoísmo y rogaron por el espíritu humilde y desinteresado de Jesús. Al describir la experiencia de ellos, Elena G. de Wey declara en los Hechos de los Apóstoles, en las páginas 29 y 30, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte. Entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo, o si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos de cuán diferente modo procedería. Y yo me pregunto ahora mismo, ¿cuántos años hemos pasado cada uno de nosotros? No en la iglesia, hermanos, porque en la iglesia podremos decir, tal vez algunos 35, otros 45, otros 25, y está bien, pero aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo has pasado en la presencia de Cristo, de tal modo que tu carácter esté siendo moldeado a su imagen y a su semejanza? ¿Qué tuvieron que hacer ellos y qué tenemos que hacer nosotros ahora? O sea, el Señor me dice, me promete que sí, que Él va a traer la lluvia tardía a través de su Espíritu Santo, pero hay algo que yo tengo que hacer, y es humillarme, es sacrificar mi orgullo, es sacrificar mi yo, es humillarme y reconocer que ante la presencia del Señor no soy más que una pecadora, que constantemente me caigo, que constantemente me equivoco, que constantemente se me olvida, que constantemente, y cuando llegan las pruebas, tiendo a dudar. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en la presencia de Cristo? No en la iglesia, hermanos, en la presencia de Cristo, buscando que su amor y ese poder que emana de Él penetre en nuestro ser. Cuando los discípulos oraron juntos, humillando su corazón delante de Dios, el Espíritu Santo colocó en su mente las lecciones de humildad, confianza, sumisión y servicio que Cristo tanto había anhelado que entendieran.
Los discípulos se sintieron reprendidos por el poder convincente del Espíritu Santo. Deseaban poder vivir de vuelta los últimos 3 años y medio. ¿Alguna vez usted se sintió así? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Alguna vez deseamos poder volver atrás y corregir los errores de nuestro pasado? ¿Cuántas veces, hermanos? El Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, sino que sana nuestro corazón quebrantado, nos da esperanza, nos garantiza que Dios tiene un plan grande y perfecto para cada uno de nosotros. Nos inspira con promesas de un futuro mejor. Si estás cansado, si estás abatido, si las circunstancias familiares, enfermedades te agobian, el Señor nos promete que esto terminará pronto. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Nosotros estamos cansados y agotados, tan cansados, dice un himno, tan cansados. Pero si realmente estamos tan cansados, tenemos que accionar para que Cristo venga pronto. No porque lo que hagamos nosotros va a adelantar la venida del Señor Jesucristo, porque el día y la fecha Él ya la sabe, Él ya la dispuso desde la fundación del mundo. Él vendrá, aunque nosotros hagamos o no hagamos, porque Él así lo ha destinado ya. Pero qué mejor sería que nos encuentre humildes, buscándole constantemente y trabajando al servicio de Él. Tomemos a Pedro, por ejemplo, después de Pentecostés, era una persona totalmente cambiada. Lleno del Espíritu Santo, predicó un poderoso sermón el día de Pentecostés. ¿Y cuántos se convirtieron, hermanos? 3,000 personas se bautizaron en un día. Que este pueda ser una realidad. Pero no para ser números, sino para honra y gloria del Señor. Cuando las autoridades judías intentaron acallar su testimonio, exclamó sin temor: ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Tal vez nosotros no lo hayamos visto en ese tiempo, pero por amor del Señor hemos visto cuántas bondades, cuántas misericordias, cuántos milagros en mi vida, o sea, tómelo para sí, en su vida y en la vida de los hermanos que están alrededor de nosotros. Y aún hemos visto milagros en personas por las que hemos orado, que aún no han aceptado el llamado del Señor, pero hemos visto milagros obrando en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque a través de la intercesión que hemos hecho por ellos, el Señor ha obrado. Cuán gozoso estaba Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo. No podía dejar de callar. Tenía que hablar y abrir sus labios para que conocieran lo maravilloso y grandioso que es el amor del Señor. El jactancioso Pedro se había vuelto confiado no en sí mismo, sino en la fortaleza del Señor. El arrogante, aquí voy a poner mi nombre, la arrogante Claudia había aprendido la lección del servicio humilde. A veces nos cuesta aprender, hermanos. A veces decimos, ¿cómo yo me voy a rebajar a esto? Pero toca aprender. Aunque a veces no es porque el servicio al Señor sea sufrido de una forma mala. Nos duele porque nos rompe ese orgullo que a veces tenemos. Nos rompe esa arrogancia que muchas veces tenemos. Por eso es que he sufrido, por eso es que nos duele, porque morimos a nuestro yo, porque el Señor nos invita a morir para que Él viva en nosotros. Si nosotros no dejamos que nuestro yo muera, hermanos, el Espíritu Santo difícilmente puede hacer su obra. El arrogante Pedro había aprendido la lección del servicio humilde y abnegado. Su testimonio es estar todos sumisos unos a otros. ¿Cómo dije? ¿Cómo dice el Señor? Todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad. ¿Por qué?
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues. Que el Señor nos ayude a no ser soberbios, hermanos, para que Él no nos resista. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Que nos podamos humillar ante su presencia, pero no para ser exaltados. Yo siempre he dicho, la palabra del Señor nos dice que Él nos exaltará sobre el tiempo, pero el único que debe ser exaltado es Él. Nadie más, hermanos. Nadie más. Los corazones humildes son corazones que Dios puede llenar con el Espíritu Santo. Son corazones dispuestos a recibir la bendición más abundante de Dios. Una vez más, Jesús es nuestro ejemplo. Consideremos a Jesús nuestro Salvador, que dejó las glorias del cielo para venir a este mundo pecaminoso. Dejó la compañía del Padre, la adoración de los ángeles y el culto de los seres celestiales. El apóstol Pablo describe la experiencia de Jesús con estas palabras: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto lo dice Filipenses 2, versículos 8 y 9. Jesús no solo llegó a ser hombre, llegó a ser siervo. No solo llegó a ser siervo, sino que llegó a ser obediente. Sino que fue obediente hasta la muerte. No solo murió, sino que experimentó la muerte más horrible de todas, la muerte de la cruz. La muerte de Cristo en la cruz lo hizo idóneo para llegar a ser nuestro sumo sacerdote en las alturas celestiales, sentado a la diestra de Dios. La obediencia humilde siempre precede a la grandeza. Dios exalta a los que se inclinan con humildad. No sé cuántas veces tú te has tenido que humillar y no sé cuántas veces el Señor te ha mostrado que al final del camino, de una otra forma, Él te exalta. No porque tengas que ser exaltado. Una vez más repito, la honra y la gloria y la exaltación y adoración es únicamente para el Señor, sino porque Él lo promete en su palabra y Él no falla. Él es nuestro claro ejemplo, hermanos. Si nos vamos a las escenas del Getsemaní, cuando Él todavía atravesaba esa agonía, cuando le decía al Señor, a su Padre, que si esta copa pasara de Él, y aún así fue obediente. ¿Cuántas veces? No creo que ninguno de nosotros haya tenido tantas pruebas, o tantas preocupaciones, o tanto dolor, que nos hayan hecho agonizar de la forma en que a nuestro Señor Jesucristo se le hizo agonizar. No lo creo, hermanos. Hemos agonizado en el sufrimiento, sí, pero no a esa escala. Y aún así Él fue obediente. Y a nosotros el Señor nos pide tan poquito y nos cuesta muchas veces ser obedientes. Roguemos al Señor que nos permita tener ese espíritu de obediencia a Él, que nos permita obedecer a lo que Él nos manda, a lo que Él nos llama a hacer, que podamos ir por el camino que Él nos exhorta. La humildad es una actitud de servicio amante que no exagera nuestra importancia, está constantemente preocupada por las necesidades de los demás. Es decir, una vez más, muero a mí yo, muero a lo que me falta. Y siendo realistas, muchas veces no nos falta nada, porque el Señor todo lo provee. Que nosotros nos hagamos pensamientos de que necesitamos es diferente. En el corazón humilde, el yo no es el centro del universo. La humildad nos lleva a centrarnos en los demás. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Se centraba en sí mismo? Él jamás hizo eso.
Jamás, hasta su último aliento de vida, fue para que para dar salvación a todos los que crean en Él y le acepten. La salvación fue abierta para todos, pero no todos estamos dispuestos a recibirla y a recibir ese llamado. El enfoque está en dar, no en obtener. Solo desea el bien para los demás y no los utiliza para lograr sus propios fines. La humildad es una de las características que Dios más valora. Que podamos hacer de nosotros esa característica con la ayuda de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, 3, 4 nos exhorta a eso, hermano. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de humildad, de mansedumbre. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Durante los próximos días yo te invito a que le roguemos a Dios. Hazlo a nivel personal. Pidámosle que Dios nos dé un espíritu humilde. Implorémosle que quite todo el orgullo de nuestro corazón. Procuremos tener una mente llena del deseo de servir, hermanos. Démosle el permiso a Dios para que quite todo el egoísmo y la codicia que nuestro corazón muchas veces demuestra. El Espíritu Santo puede revelar el orgullo, la ambición personal, un espíritu competitivo o el deseo de preeminencia. Vámonos todos, porque yo sé que todos, si alguno no tiene Biblia, por favor, acérquese al hermano y vámonos a Colosenses 1:18. Yo les invito a que vayamos a este versículo porque alguien que me pueda leer Colosenses 1, capítulo 1, versículo 18, por favor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Para que en todo tenga la preeminencia. No soy yo, no eres tú, es quien, hermano. Es Cristo Jesús. Si Él lo hace, ábrele tu corazón al poder purificador de Jesús. Recuerda que Dios nos humilla muchas veces antes de llenarnos. La mayor parte del tiempo nos humilla. Nos humilla porque es necesario. No habría sentido, hermanos. Él muchas veces nos tiene que humillar. Nos tiene que enseñar de esa forma. Que Él nos tiene que quebrantar para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Pero no nos quebranta porque Él se goza en el quebrantamiento de nosotros, no. Nos tiene que quebrantar porque es necesario, porque muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro yo, no permite que Él entre y habite en nosotros. Es necesario, hermanos. La página 66 y 67 nos habla del libro de los Hechos de los Apóstoles en la página 43 y 46.
Yo ruego al Señor que ustedes puedan leerlo en su casa. Yo sé que el tiempo ya ha premiado, pero hay algo que sí no voy a dejar pasar. Es esto que todo ha llamado mi atención, todo llamó mi atención, todo me sirvió de edificación. Pero esto me preocupó y no puedo dejarlo de callar. Esto me preocupó. A menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega, a menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla, en vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregarán diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ya sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar o en un ramo público de utilidad. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que a un Cristo, durante su vida terrenal, buscaba constantemente, ¿qué, hermanos? A su Padre, diariamente, constantemente. ¿En busca de qué, hermanos? De provisiones de gracia. Y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. No pretendamos, hermanos, que si pasamos mucho tiempo, ya sea en las series coreanas, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en cualquier situación, que no sea buscando primeramente la presencia del Señor, no pretendamos que vamos a ser vasos útiles para el Señor. No lo pretendamos, hermanos. Y de verdad no quiero que ninguno de ustedes se ofenda. Solo es para que recapacitemos. No pretendamos, hermanos. Porque una vez más, el claro ejemplo fue Cristo Jesús. Él jamás se desconectó de su Padre. Él jamás lo hizo. Él necesitaba renovar sus fuerzas cada mañana, cada instante. ¿Para qué? Para poder dar a los demás lo que recibía del Señor. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aun Cristo durante su vida terrenal buscaba constantemente al Padre. Contemplen al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo, acumula en sí poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de quienes, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar. Él sabe la condición de cada uno, hermanos. Él no desconoce la condición de cada uno. Él lo sabe. Él sabe en qué flaqueamos y Él sabe en qué nos puede fortalecer. Él lo sabe todo, hermanos. Pero a todos los que se entregan enteramente a su servicio les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado.
Y cierro con esto, hermanos. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillen delante del Señor y renueven sus votos de consagración, Él les concede y les concederá la presencia de su Espíritu Santo, con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tiene la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Todo se te podrá olvidar de todo lo que hemos leído en esta noche, pero que hoy, antes de irte a dormir, puedas orar al Padre y mañana lo primero que hagas pueda ser arrodillarte y consagrar tu día al Señor, que pueda ser instrumento y vaso útil para la obra del Señor, que te pueda dar la victoria en todo lo que se atraviese a lo largo de esta semana hasta que nos permita entrar nuevamente a su reposo. Que todo lo que se habló, si se te puede olvidar, que se te olvide, pero por favor, no olvides consagrarte constantemente al Señor. No olvides humillarte constantemente al Señor. Es necesario que nos humillemos y es necesario que muramos a nuestro yo. Yo lo ruego con el corazón y que el Señor pueda ayudarnos para que permitamos que Dios obre en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes. Pasen una excelente noche. Voy a dar una oración para despedirnos. Ya no se va a entonar el himno. Yo ruego al Señor que cada uno de ustedes llegue sano, con bien y con paz a su casa. Amén. Ok, vamos a orar. Alabanza y glorificado tu santo nombre, Padre eterno. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras constantemente, Señor, que nosotros somos nada sin ti, Señor. Que todo lo que en nuestra mente y en nuestro corazón muchas veces disponemos, Señor, no lo podremos lograr, Señor, si no estamos en constante comunión contigo, Señor. Si no demandamos de ti el poder que emana de ti, Señor. Ayúdanos a morir constantemente a nuestro yo, Señor. Ayúdanos a vivir unas vidas humildes, Señor, ante tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres la preeminencia sobre todas las cosas y sobre todo, Señor. Ayúdanos a que, como miembros de tu cuerpo, Señor, podamos ser humillados ante tu presencia, Señor, y podamos ser vasos frágiles pero útiles ante tu presencia, Señor. Que todo lo que nos permitas hacer, Señor, siempre sea para honra y gloria tuya, Señor. Que tu paz esté en nosotros. Lleva a mis hermanos con bien a su destino, Señor. Y permite, Señor, que busquemos constantemente tu rostro, Señor, y que podamos disfrutar y apercibir, Señor, las bondades que emanan de ti. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buena noche. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón.
Thank you.